esta hora vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 1 al 9. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios y dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñases, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y hablando y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Gloria a Dios. Esta porción de la palabra de nuestro Dios que hemos leído en esta hora habla acerca de mandamientos que nuestro Señor dio al pueblo de Israel después de que Él los sacó de la esclavitud en Egipto. El pueblo recién había salido de una cautividad de 430 años, que había estado bajo el yugo egipcio, y de pronto ahora se ve gozando de plena libertad, gozando de independencia también, y dando sus primeros pasos como nación. Pero como una nación nueva que estaba surgiendo, podríamos decir, no tenía todavía estatutos ni leyes sobre las cuales regirse ni bajo las cuales gobernarse. Nuestro Señor los lleva también por el desierto y trata con ellos y les da sus mandamientos, porque los llevaba hacia una tierra donde vivía el cananeo, el amorreo, y tenían ya una cultura definida. Tenían dioses que ellos adoraban, que ellos habían inventado ciertamente, y a los cuales adoraban, a los cuales se inclinaban, y tenían prácticas completamente pecaminosas que nuestro Señor no quería que aquel pueblo que Él estaba formando y que había recibido para sí mismo, porque Él lo había formado, quería que entraran a aquella tierra y que comenzaran a imitar las cosas que ahí se practicaban. Por eso, antes de llevarlo a aquella tierra, Él trata con ellos y quiere preparar el corazón de ellos, a fin de que cuando entren a aquella tierra, ellos ya lleguen con esa cultura que Dios estableció y que Él diseñó para que su pueblo la viviera. Así nuestro Señor le da estos mandamientos, pero nuestro Señor da estos mandamientos y los da con un propósito. Y Él siempre como Padre tiene un propósito por el cual establece la instrucción. Y vemos que Él lo hace con este pueblo, pero también nosotros hemos sido formados y hemos sido instruidos en alguna medida. Y esa instrucción es la que ha formado nuestro carácter, nuestra manera de pensar, nuestra manera de razonar, de los valores a los cuales nos sujetamos, los valores a los cuales le damos importancia, las prácticas que realizamos. Todo ello de alguna manera ha sido puesto en nuestra mente, implantado en nuestros corazones, aprendido a lo largo de nuestra vida. Pero la enseñanza de los primeros años en la vida de la persona son los que tienen una mayor influencia y una mayor fuerza en el corazón de la persona. Por eso nuestro Señor quiere que la familia también se encargue de instruir a los hijos dentro del hogar. Sean instruidos y enseñados por los padres, porque la edad en la cual mayor influencia pueden tener los padres
sobre los hijos se considera que es la edad entre los 0 y los 6 años. Claro, todavía siguen aprendiendo y llegamos a mayores y seguimos aprendiendo, pero en la niñez es donde más se puede influir en la persona y podemos influir en nuestros hijos y formar el carácter que Dios quiere que se forme en esos corazones. Y aquí la palabra del Señor le ordena a las familias hebreas, con estos estatutos le está ordenando que estos mandamientos que Él les ha dado, que los practiquen, que los pongan por obra, pero también que los compartan dentro de la familia. Dice, los versículos 1 al 3 dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. El Señor les está mandando a ellos que obedezcan a sus mandamientos, que obedezcan a la palabra que Él les ha dado. Y nuestro Señor, cuando Él da un mandamiento a cada uno de nosotros, Él lo hace con un propósito. Él tiene un objetivo por el cual Él da estas instrucciones. Y la finalidad es de que nos vaya bien, que seamos prosperados, que podamos tener una vida de paz, una vida de tranquilidad, de que seamos bendecidos. Dice para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros a tomarla, dice. Pero dice también para que tus días sean prolongados. Son los propósitos por los cuales nuestro Señor da estos mandamientos. Los mandamientos de nuestro Dios no son mandamientos para hacernos la vida de cuadritos. No son mandamientos para vivir una vida oprimida. Es aquel que ha creído en Dios, que ha entregado su vida a nuestro Señor. Es un deleite vivir para la honra y gloria de su Salvador. No resultan gravosos para nosotros los mandamientos de nuestro Dios, porque sabemos que en la medida que nos adaptamos a la palabra de nuestro Dios, también así nuestro Señor va prosperando nuestra vida y también vamos sintiendo más y más su presencia, porque no hay nada que impida que podamos estar en la comunión con nuestro Señor. Dice aquí, pero que el propósito específicamente con estos mandamientos es para que tus días sean prolongados. Tiene un propósito nuestro Señor con lo que Él nos instruye. Pero eso también debemos compartirlo también nosotros a nuestros hijos. En conocer la voluntad de Dios y que hay un Dios y al cual hay que obedecerle, el cual hay que conocer sus mandamientos y también someterse a la voluntad de Él. Llevó a este pueblo por el desierto y llegó hasta el Sinaí y llamó nuestro Señor a Moisés a que subiera al monte porque le iba a dar la ley, le iba a dar los mandamientos. Estos son los primeros mandamientos que le da. Y aquel pueblo le dice, habla tú con Dios y luego nos dices a nosotros qué es lo que ha dicho. Y nuestro Señor oyó, le dice, he oído lo que ha hablado el pueblo. Y le da el mandamiento y las instrucciones. Pero nuestro Señor lo hace también revelando la voluntad y lo que Él desea para todo aquel que ha llamado. Sigue diciendo la porción que hemos leído. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Mire este mandamiento, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Al compartir con nuestros hijos la enseñanza que hay que darle a ellos, debemos de darle también un mensaje. El mensaje que debemos transmitirle es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dice, y esta es la voluntad de lo que nuestro Señor desea, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nuestro Señor está pidiendo que
le amemos. Y es lo que debemos compartir también dentro de la familia, de dar a conocer que nuestro Señor está pidiendo que se le ame y manda que se le ame. Y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Está tratando con la familia, si está refiriéndose a aquellos que tienen a su cargo una familia, que tienen hijos, porque este pueblo había salido y no conocía ley alguna la cual respetar, no había tenido un encuentro con Dios para temerle, iba camino a establecerse en una tierra prometida, porque ellos sabían que había una tierra prometida y ellos habían clamado bajo la esclavitud a Dios de recibir la libertad, y ellos ansiaban esa libertad. Y nuestro Señor le dijo a Moisés: he oído el clamor de mi pueblo, cuando llamó a Moisés. Era un pueblo que conocía la promesa, la tierra prometida a sus patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Jacob, que se les entregaría esa tierra prometida. Pero estaban bajo esclavitud, no había manera de que pudieran salir, y lo único que conocían, después de tantos años de vivir bajo ese yugo, lo único que ellos habían visto era la adoración a los dioses paganos de Egipto, la manera de desenvolverse en la sociedad egipcia. Y es lo que ellos iban también si no recibían una ordenanza, si no recibían mandamientos, ellos únicamente hubieran ido a replicar todo aquello que habían visto allá en Egipto. Y al entrar en aquella tierra también a imitar todo aquello que veían ahí. Es más, cuando ya están llegando a la tierra prometida, cuando ya han llegado y están en los linderos de la tierra prometida y pueden divisar y ven las llanuras del Jordán y ven el río Jordán y que ya falta poco para pasarlo, solo un poco más para pasar y tomar aquella tierra, nuestro Señor vuelve a llamarlos y le dice: cuando entren a la tierra no hagan conforme lo que van a ver ahí, que por esas cosas, por esas prácticas, al cananeo, al jebuseo, los iba a entregar en manos de ellos. Realmente a aquella tierra de Canaán le había llegado ya la hora del juicio, y iban a ser entregados en las manos de este pueblo que nuestro Señor se estaba formando. Es importante la instrucción, y vemos que nuestro Señor, antes de que ellos lleguen a poseer aquella tierra, de recibir la gran bendición, de recibir esa gran promesa, porque muchos habían ansiado verla, habían ansiado recibirla, habían ansiado poder contemplar la tierra prometida, y sin embargo no pudieron, y muchos, porque de 430 años de esclavitud, ¿cuántas generaciones no murieron ahí en Egipto? Y esta generación, que no es la misma generación, oiga muy bien, que salió de Egipto, la que entró a la tierra prometida. La generación que salió de Egipto murió, pereció en el desierto a causa de la desobediencia y la dureza de su corazón. Los que entraron a la tierra prometida fueron los hijos de los que salieron de Egipto. Pero nuestro Señor, antes de que lleguen a tomar esa gran bendición, primeramente habla con ellos. Quiere transformar el corazón. Lo más importante en la vida es que amemos a nuestro Dios. Amén, amén. Posiblemente, y todos lo que deseamos es que nuestros hijos alcancen el éxito, que nuestros hijos coronen una carrera, y procuramos que puedan tener todo lo que necesiten para poder sobresalir y desempeñarse en esta sociedad. Y que puedan ir y a tomar, quizás podamos decir, lo que yo no pude tener, lo que no pude alcanzar, que lo logren nuestros hijos, que lo logren mis hijos. Pero nuestro Señor tenía un lugar y una tierra, dice, que fluye leche y miel. Y está preparando, y esa promesa ahí está, es solamente de ir, de poseerla, de tomarla y de comenzar a disfrutar esa bendición, porque si nuestro Dios prometió, Él hará. Solamente hay que ir y tomar lo que nuestro Señor nos ha entregado. Pero antes que las bendiciones, antes que el disfrute de las bendiciones,
El corazón tiene que estar identificado con nuestro Dios. ¿Y cuántos no han recibido una profunda bendición? ¿Cuántos no han recibido respuesta de Dios? ¿Cuántos no les ha sido escuchado el clamor? Y una vez que han recibido la bendición se olvidan de Dios. Algunos consideran que con un culto de acción de gracia le están pagando a Dios sus favores. No tenemos manera de cómo pagar a nuestro Dios sus favores y sus misericordias. Lo hacemos para darle la gloria y la honra a nuestro Señor y para dar testimonio de lo que Él ha hecho. Amén. Nuestro Señor manda a las familias también a que compartan este deseo de nuestro Dios. Este mensaje hay que transmitirlo también dentro de la familia. Porque nuestros hijos van a salir del hogar, van a salir de nuestro dominio, van a salir fuera de nuestro círculo de protección. ¿Y qué es lo que los va a sostener? ¿Qué es lo que va a hacer que ellos no sucumban ante la presión de los amigos, ante la presión de la sociedad? Únicamente será la instrucción que hayan recibido en los hogares. Nuestro Señor estaba instruyendo a su pueblo antes de que entraran a aquella tierra, porque ahí, en aquella tierra, había toda clase de prácticas completamente horrendas, pecaminosas, y que nuestro Señor estaba entregando a esos pueblos en las manos del pueblo de Israel, porque ese pecado había alcanzado, ya había llegado delante de Dios. Tenemos que procurar, mis hermanos, que nuestros hijos conozcan a Dios, que conozcan a Cristo Jesús, que la fe nazca en sus corazones, que el temor a Dios nazca en el corazón de nuestros hijos. ¿Y quién los va a instruir? Les podrán enseñar cálculos matemáticos, les podrán enseñar ciencias, artes, letras, les podrán enseñar y tratarán de alguna manera, tal vez en algunas instituciones, de hacer un esbozo de enseñanza bíblica. Pero el mejor maestro que puedan tener en cuanto a la vida espiritual de los hijos son los padres. Y dice aquí, versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Mire lo que le está diciendo a los padres. Y las repetirás a tus hijos. Está diciendo a los padres. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Y andando por el camino. Y al acostarte. Y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Nuestro Señor le dice, estas palabras que yo te mando hoy, es un mandamiento, dice, te mando hoy y estarán en tu corazón. Está mandando a los padres a que instruyan a sus hijos con la enseñanza de Dios, con los mandamientos de nuestro Dios, que instruyamos a nuestros hicos. Este mandamiento dice, y estará en tu corazón. Porque ¿cómo vamos a transmitir una fe que no tenemos? ¿Cómo vamos a enseñarle algo de lo que no creemos? ¿Cómo vamos a hablarle acerca de un Dios el cual no buscamos con entrega? ¿Cómo vamos a compartir palabra de Dios si muy pocas veces en la vida hemos hojeado una Biblia? Por eso nuestro Señor manda a los padres, dice, estos mandamientos que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Que esté permanentemente la palabra de Dios en los corazones de los padres, porque es un mandamiento de nuestro Dios que cada uno de nosotros mantengamos presentes en nuestras vidas, en nuestros corazones, los mandamientos y el deseo, la voluntad de Dios. Porque nuestro Dios desea. Ahora que nosotros hemos recibido, que hemos sido alimentados, que estamos bajo la cobertura de nuestro Dios y que nos mantenemos con esa coraza de la palabra de nuestro Dios, dice, y las repetirás a tus hijos. Anda, a que seamos nosotros los que instruyamos a nuestros hijos. Dice que debe de repetir este conocimiento, esta palabra que hemos aprendido, con la cual hemos sido alimentados a lo largo de nuestras vidas. Desde que hemos conocido a nuestro Señor, toda esa palabra que ha llegado a nosotros, que la repitamos también a nuestros hijos. Que nadie más va a tener el cuidado y el esmero de la vida espiritual de nuestros hijos, sino que solamente nosotros.
Vemos que la preocupación en las instituciones educativas únicamente será de cumplir con un temario a desarrollarlo. Y ya aquel que aprovechó, no lo aprovechó, el que aprendió, no aprendió. Lo importante es que se avanzaron en los meses y se cubrieron todos los temas. Pero nosotros tenemos que tener el cuidado de que este conocimiento sea adquirido por nuestros hijos, que tal vez no lo entendió la primera vez, quizás no lo comprendió la primera vez, que tal vez todavía no lo ha digerido, pero dice, lo repetirás, lo repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estas palabras, de estos mandamientos. ¿A dónde? Estando en tu casa, porque el hogar también puede ser el centro principal donde se vaya adquiriendo el conocimiento espiritual, donde sean instruidos los hijos con la palabra del Señor. Y nuestro Señor los manda, dice, estando en tu casa, y dice, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Es decir, Él está diciendo que todo el tiempo estemos compartiendo la palabra de nuestro Dios, que todo el tiempo estemos enfocados en ver que nuestros hijos estén adquiriendo la palabra de nuestro Señor, de que estén creciendo en el temor de nuestro Dios. Es lo que Dios manda a cada uno como padres. Porque esta palabra, lo que instruyamos a nuestros hijos es lo que lo va a sostener, porque van a crecer, van a desarrollar sus propias personalidades, se van a enfrentar a este mundo que les va a exigir que se adapten a la manera de vivir de este mundo. Los va a querer absorber para que vayan a practicar todas las costumbres y que se desenvuelvan de la manera de cómo se desenvuelve este mundo. Pero sabemos que este mundo y todas sus costumbres, sus prácticas, que todo está bajo el dominio de Satanás. Y todo aquel que no tenga una instrucción y una formación espiritual y que no tenga el temor a Dios, fácilmente es atraído y es uno más en medio de este mundo que imita y que hace como hace la generalidad de las personas. Por eso nuestro Señor dice que se repita y se hable de ellas, de estas palabras, y se están en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantas. Podría decir en algún momento de nuestros hijos, ya mi papá, ya aburren, ya me tienen hasta aquí, que solo Biblia y solo palabra de Dios y que solo himnos y que solo alabanzas. Es una orden de nuestro Dios, es un mandamiento. Yo recuerdo un muchacho que la mamá de él pues llegó al cristianismo y pues llevaba al hijo a la iglesia desde pequeño. Entonces, cuando él adquirió conciencia de todo, se vio que él se decía que era un cristiano y hasta desarrollaba ministerio, se desempeñaba realizando funciones ministeriales juveniles en la congregación, en la iglesia y trabajaba también en células, pero únicamente se le llevaba a la iglesia y iba a la sombra de la mamá, iba por la costumbre y por un compromiso quizás que había adquirido también en la iglesia, y porque por costumbre desde pequeño pues lo llevaron a la iglesia y era lo que conocía, y cuando despertó una conciencia se vio que él pertenecía a una congregación y por lo tanto es lo que sé, es lo que he aprendido y sigo adelante, soy cristiano. Pero no había tenido un encuentro con Cristo Jesús. Luego vienen las presiones, luego al despertar de esa conciencia comienza a ver cómo son las cosas allá afuera, cómo se desempeña el mundo, las costumbres de los vecinos y los amigos. Y le decía a la mamá, yo me voy a ir unos días al mundo. Mamá, yo me voy a salir unos días de la iglesia, porque yo no he conocido nada. Todo el tiempo en la iglesia, no he experimentado nada. Lo que sucede es que no tenía un temor a Dios. No le había conocido, al grado que a este día ni la mamá ni el hijo se identifican ya como cristianos. Nuestro Señor está llamando, que cuando nos llama, Él quiere instruirnos, depositar sobre nosotros su Santo Espíritu, empaparnos con su palabra, con sus mandamientos, y quiere que le sintamos en nuestro corazón y que tengamos una experiencia real con Él. Pero también quiere que conozcamos su voluntad y al conocer su voluntad que la pongamos en práctica.
Y al poner en práctica la voluntad de nuestro Dios, podemos vivir conforme a sus mandamientos, y viviendo conforme a sus mandamientos estaremos bajo la sombra del Omnipotente y podemos deleitarnos en la presencia de nuestro Dios. Tal que el muchacho se dio su salidita y ya no volvió, porque nuestro Señor no nos dice, aquí no dice la palabra que solamente tengamos la costumbre de que cuando vamos a la iglesia llevar a tu hijo, cuando vayas a la iglesia llevarlo simplemente a que te haga compañía. Dice que nos tomemos el tiempo de instruirlos y de explicarles el porqué y compartirle lo que también nosotros sabemos, lo que conocemos, y la voluntad de Dios que ha llegado a nuestras vidas la compartamos con ellos. Que bajemos al nivel, a la estatura de nuestros hijos, y con la palabra con la cual nos comunicamos con ellos a su nivel infantil, les compartamos la palabra de Dios a fin de que ellos lleguen a desarrollar la fe y el temor a nuestro Señor. Ahora, al decir la palabra, el temor a Dios no se refiere a un miedo y un terror. El temor a Dios significa respeto a Dios. Eso es el temor a Dios, respeto a Dios. Muchas veces podemos nosotros asumir que nuestros hijos son cristianos, que nuestros hijos creen en Dios, que nuestros hijos tienen fe. Y lo asumimos, ¿por qué? Porque nos han acompañado de toda su vida, nos han acompañado a la iglesia, a las congregaciones. Pero no les hemos dado instrucciones personales. No hemos sido mentores con ellos. No han sido nuestros pequeños discípulos. No les hemos hablado acerca de Cristo Jesús. No les hemos compartido que Cristo ama a los niños. No les hemos enseñado a orar. No les hemos enseñado a depender de Dios. Y cuando despiertan a una conciencia, ellos se dan cuenta de que nunca han deseado estar en una congregación y que siempre la han encontrado aburrida. ¿Pero por qué? Porque no han nacido de nuevo, porque no operaron en sus vidas el nuevo nacimiento. Y por eso vemos que cuando llegan a un momento de independencia, abandonan la vida cristiana. Pero es porque nunca conocieron a Cristo Jesús, aunque estuvieron con nosotros en las congregaciones. Pero lo triste de todo esto es que muchas veces lo que le estamos enseñando a nuestros hijos, el ejemplo que le hemos dado a nuestros hijos es de únicamente ir a hacer bulto a la iglesia, de ir a calentar una silla a la iglesia, y no de ir con un corazón dispuesto. Nuestro Señor quiere que todo aquel al que haya amado, que le ame. Por lo tanto, como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar a Dios, porque es un mandamiento de Dios que le amen, que todos le amemos a Dios. Y dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Mira el deseo de Dios. Él está diciendo y lo manda, pero es un deseo. Él quiere que le amemos. Dios le está diciendo y ordena que le amemos. Y si lo podemos hacer de una manera más personal, nuestro Señor, y lo voy a hacer de esta manera, que está diciendo nuestro Señor de manera personal, nos diría, ámame. ¿Y quiénes somos nosotros para no atender la orden, la voluntad y el deseo de nuestro Señor? Y lastimosamente, y hay que decirlo, mis hermanos, pero por eso nuestro Señor está hablando en esta noche, y esta palabra está siendo compartida por muchos lugares, y por eso nuestro Señor quiere que conozcamos su voluntad, porque lastimosamente la gran mayoría de hijos de cristianos no aman a Dios. Únicamente adoptan una apariencia de piedad en la iglesia, una apariencia de obediencia en el hogar, pero fuera de nuestras vistas, ¿cómo serán? Fuera de la vista de los padres, ¿cómo son? Pero porque no lo hemos instruido en el temor a Dios y a enseñarles a amar a Dios. Por eso nuestro Señor dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa. Porque no esperemos que sean los maestros en las instituciones educativas, que no solamente los maestros en la iglesia, nosotros como padres, que sabemos dónde están flaqueando en la fe de nuestros hijos, dónde necesitan, qué tipo de alimento espiritual, el nivel de alimento espiritual que necesitan. Que tomemos el tiempo en nuestras casas de instruir a nuestros hijos en la fe, como el caso de Moisés, que nos instruyó en la fe de su pueblo, su propia mamá, la cual mandó a traer
la hija del faraón, que había adoptado a Moisés cuando lo vio a la deriva en el río Nilo y lo recogió. Y cuando a Moisés lo dejaron en el río Nilo a la deriva, la hermanita de él estaba entre los juncos viendo qué iba a pasar con su hermanito. Estaba viendo qué sucedía con aquella pequeña cesta que llevaba aquel bebé hebreo. Y su hermanita viendo entre los juncos qué iba a suceder con su hermanito. Y de pronto ve que la hija del faraón es la que recoge aquella cesta y se lleva a su hermanito. Y sale ella de entre los juncos también del río y le dice: yo puedo traerte a alguien para que te lo cuide. ¿Y a quién fue a traer? A la mismísima mamá de Moisés. Y ella lo cuidó, lo instruyó de pequeño. Y tan fuerte es la influencia que puede tener un padre sobre sus hijos, porque amamos a nuestros hijos y vamos a tener el cuidado de enseñarles esa palabra. Y amaba a su hijo y lo instruyó en la fe de su pueblo, y solo lo tuvo en el periodo de ser la nodriza de él. Pero en esos pocos años de la niñez fueron suficientes para que cuando él creció se mantuvo bajo esos principios y la fe que le habían sido puestos en su corazón. No desperdiciemos ese corazón que Dios de manera especial ha diseñado en los niños para que absorban todo aquello que queremos compartir con ellos. Y de aprovechar de poner la buena semilla de la palabra de Dios, de enseñarles el temor a Dios, el respeto a Dios, que crezca la fe en Él y que aprendan a depender de nuestro Dios. Porque somos hogares cristianos, hemos creído en Cristo Jesús y no vamos a traer la costumbre del mundo a nuestros hogares para instruir a nuestros hijos, como lo hace el mundo. ¿Cuál es la instrucción para un pequeño niño? Enseñarle palabrotas y hacer chistes porque el niño ya dice su primera mala palabra. De hacerle gracias al niño con entretenimientos que únicamente lo que están haciendo es ponerle mañas en su corazón. El Señor dice: y le repetirás estas palabras estando en tu casa y al andar por el camino y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, no apartes el dedo del renglón, no descuides la enseñanza espiritual de tus hijos. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo quiere quitarte a tus hijos. El enemigo te los quiere arrebatar. El enemigo quiere poner una mala semilla en sus corazones. Está esperando la oportunidad en que te descuides para arrebatártelos, para ponerles odio, resentimientos. ¿Por qué no? De transformarlos en unos monstruos adolescentes. Pero si hay un padre, si hay una madre que se para en la brecha y dice, y puede blandir la espada de nuestro Señor y dice: aquí no hay enemigo que vaya a pasar porque voy a pelear la batalla por mis hijos. Y los instruye con la palabra, con el temor a Dios, a que den el testimonio del Dios en el cual han creído, porque le hemos enseñado a aprender de Dios. ¿Y por qué no? De ser nosotros los encargados de tener ese privilegio de que con la palabra que nosotros les hemos compartido, ellos entreguen su vida a Cristo Jesús. Que muchas veces estamos esperando que allá en la iglesia a ver cuándo el niño recibe a Cristo Jesús. A ver cuándo el niño, la niña, entrega su vida a Cristo Jesús. Pero no se les habla de Cristo en la casa. Y pasa el tiempo y les comenzamos a exigir que den testimonio de cristianos. Pero no lo pueden dar porque no han nacido de nuevo. Y queremos hijos que nos honren. Y queremos hijos que no sean vergüenza para nosotros. Y queremos hijos que nos levanten la cara. Pero no los hemos instruido en la palabra de Dios, en el temor de Dios. Y no hemos cuidado de su vida espiritual. Y dice: y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. Está hablando de los mandamientos. Pero oiga muy bien lo que dice nuestro Señor acerca de estos mandamientos. Y las atarás como una señal en tu mano. Pero esto no es para que lo vayamos a hacer de manera literal, hermanos, como mal entendió el pueblo de Israel, que ellos lo tienen escritos en una especie de cinta de cuero y se las enrollan en los brazos y se amarran un pequeño cubo ahí alrededor de la cabeza y dicen: las tengo como señal en mis manos y en mi frente. ¿Por qué nuestro Señor está diciendo que esta palabra sea una señal en nuestras manos y que también estén como frontales entre nuestros ojos?
Él nos está mandando que compartamos la palabra en el hogar, a que prediquemos la palabra en nuestras casas, a que tomemos esa posición que el Señor quiere que nos desempeñemos en nuestros hogares. Anda que, dice, las atarás como una señal en tu mano. Es porque tenemos también dar el ejemplo a nuestros hijos. Y que toda obra que vayamos a hacer, todo lo que vamos a emprender, las tareas que realicemos, que todo esté bajo el dominio y regido por la voluntad de Dios. Porque no vamos a ser capaces de decir a los hijos, haz como te digo, pero no como hago. ¿Verdad que no vamos a hacer eso? Nuestro Señor dice, tienes que dar el ejemplo. Tiene que ver en ti a alguien que me teme, alguien que me obedece, alguien que me busca, alguien que me adora. Tiene que ver en ti alguien que todo lo que hace, lo hace conforme a mi voluntad y mis mandamientos. Y los pondrás también como frontales entre tus ojos. Que no hacemos nuestra voluntad, sino que nuestra voluntad está sujeto a la voluntad de Dios. Y que también todas las decisiones, lo que vamos a hacer, los caminos que vamos a emprender, todo aquello que vamos a desarrollar, siempre va a pasar a través del filtro de la palabra de nuestro Dios. Y nos verán discernir y dirán, no, mi papá, no, mi mamá, mis padres, antes de tomar una decisión, primero piensan si eso está conforme o está bajo la voluntad de Dios. Si con ellos se está honrando a Dios. Muchas veces se es cristiano únicamente del diente al labio. Y queremos que los hijos sean personas honradas, sean personas honestas, sean personas honorables. Pero no damos el ejemplo. O algunos no dan el ejemplo. No me estoy refiriendo a ustedes, mis hermanos. Pero en ciertos lugares hemos conocido personas que han dicho que son cristianas y receptadores. ¿Sabe lo que es un receptador? Persona que compra y vende cosas robadas. Y que le va a creer un hijo a un padre que tiene ese tipo de negocios, que vive a expensas de lo que le arrebatan a otro. Pero alguien que tiene la palabra de Dios de esta manera, como aquí lo describe, es una figura. Y lo pondrás como frontales entre tus ojos. Es decir, que al momento de tomar decisiones, de actuar, todos sus pensamientos, sus decisiones, lo filtra a través de la palabra de Dios. Que guarda la palabra de Dios en su mente y en su corazón para ponerla por obra. Un padre, una madre que hace eso, es una madre que tiene una gran autoridad ante sus hijos. Porque no van a decir los hijos, mi papá regañándome. Como que bien hubiera dicho el hijo, mi papá que no llegué borracho y él ya comenzó antes que yo. No quiere que sea malcriado y un gran desbocado con los amigos. Quiere que sea honesto y defraudando en el trabajo. La vida del creyente tiene que regirse bajo los mandamientos de nuestro Señor. Y tenemos que amar a nuestro Dios porque Él manda que lo amemos. Pero para amar a nuestro Dios, porque Él lo demanda, tenemos que conocerlo para amarlo. Y para conocerlo tenemos que ir y sentarnos bajo sus pies para recibir su instrucción, su palabra, sus mandamientos, sus cuidados, sus caricias. Todo la voluntad de Él sobre nosotros. Lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Para conocerle y amarle. Y que instruyamos a nuestros hijos, pero no a nuestra voluntad, sino bajo la voluntad de Dios. Y que seamos ese canal de bendición y colaboradores para ponerlos en el camino de nuestro Dios y cuidar que anden en ese camino. De no tomar en cuenta estos mandamientos y lo que nuestro Señor demanda a su pueblo, al final lo que trae es dolor al corazón de los padres, dolor y vergüenza. Por eso decíamos al principio que los mandamientos de nuestro Dios tienen un propósito. Es para que nos vaya bien y para que nuestros días se alarguen. Esa es la voluntad de nuestro Dios. Pero ¿cuántos padres hay en esta noche? ¿Cuántos padres habrá esta noche en todas las células donde está enseñando esta palabra? Si nuestros hijos ven que le damos poca importancia a la búsqueda de Dios, ¿cómo vamos a esperar ver hijos consagrados? ¿Cómo vamos a esperar ver hijos revestidos con el poder del Espíritu Santo? Si se les ha dado ejemplo de tener como poca cosa la búsqueda de Dios. No saben ni orar, no saben ni guardar muchas veces, no saben guardar reverencia siquiera a la hora de que se está adorando a nuestro Dios, pero porque no se les ha enseñado. Y nuestro Señor quiere que tomemos esa actitud también de ser maestros en nuestros hogares, que seamos tutores, que seamos mentores espirituales de nuestros hijos, de los que están bajo nuestra tutela. El corazón de un niño está apto
para tener un encuentro con Cristo Jesús. No les quitemos esa oportunidad. Está en nuestras manos. Y nuestro Señor nos ha dado a nosotros. Nos ha alimentado con su palabra. Amén. Y ahora dice, repite desde tus hijos. Siéntate con ellos. Platica con ellos. Compárteles la palabra. Enséñales a andar en mi camino. Cuida su vida espiritual. Enséñales a que me amen. Para que les vaya bien. Que tengan días largos. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Bendito Dios. Bendito Señor Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, bendito Dios, por el alimento espiritual que das a nuestras vidas. Esta hora te pedimos que nos ayudes a ponerla por obra. Te pedimos, Señor, que nos perdones, Padre Santo, que nos perdones en todo aquello que hemos fallado en la instrucción a nuestros hijos. Perdónanos, Señor. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría para instruir a nuestros hijos en tus caminos. Danos la palabra idónea, Señor, para hablar a sus corazones. Pedimos, Padre Santo, que no permitas, mi Dios bendito, que perdamos esta batalla por la vida espiritual de nuestros hijos. Por eso en esta hora los consagramos a ti y te pedimos que seas tú en sus vidas. Reprende las obras del enemigo sobre ellos. Cada uno de ellos, Señor. Bendito Cristo Jesús. Te rogamos que les hagas todo plan del enemigo en contra de nuestros hijos. Reprende el diablo. Deshaz, mi Dios bendito, toda obra, todo plan de Satanás en contra de nuestras familias y nuestros hijos. Te pedimos que seas tú y tu Espíritu Santo operando en sus corazones. Gracias, bendito Salvador. Gracias, Señor. Amén y amén.